Lo voy a invitar a que abra su Biblia en la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene usted? Segunda carta de los Corintios 6, 4. Le voy a dar lectura y vamos a ponernos en oración delante del Señor. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Diga, ministros de Dios. Cierre sus ojos, abra su corazón, abra su boca y dígale al Señor: Padre Santo, habla mi vida, Señor. Enséñame, Padre, dame sabiduría, dame entendimiento, Padre, para que yo te pueda conocer más, te pueda entender más, te pueda servir, Padre, te pueda adorar conforme a tu palabra. Señor, gracias, gracias, Padre Santo, porque por gracia somos salvos, mi Señor, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, Padre, es un don tuyo. A ti te plujo, mi Señor, elegirnos, llamarnos a tu reino. Nos diste la fe, Padre, para ser justificados por medio de Cristo y tener ahora paz para con Dios. En esa confianza nos acercamos a ti, mi Señor, para pedirte en esta hora, Padre, que hables a nuestras vidas, que nos des sabiduría, Padre, que hables a nuestros corazones, mi Señor, que podamos entender el evangelio del reino, que podamos vivir en el reino de Dios, Padre, haciendo tu voluntad y no la voluntad de la carne, Señor. Ayúdanos, Padre, dependemos totalmente de ti, mi Señor Jesucristo. Tú eres la vid en la cual fuimos injertados y sin ti nada podemos hacer, mi Señor. Te adoramos, mi Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tema vamos a iniciar, hermano? ¿Qué tema? Ahí dicen los apóstoles. Los ministros de Dios. ¿Qué acabamos de leer? Ministros de Dios. El tema que vamos a ver son los apóstoles, pero el tema general que iniciamos son los ministros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién sabe cuáles son los ministros de Dios? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Quiénes son los ministros de Dios? ¿O qué es un ministro de Dios? Diga, un servidor de Dios. ¿Qué es un ministro de Dios? Es un servidor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia habla de algunos ministros llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuántos dicen amén? Pero todo creyente es un ministro. ¿Todo creyente qué es? Porque todo creyente es un servidor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo ministro es un servidor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo creyente, perdón, es un ¿qué? Ministro de Dios. Dile al que está a tu lado: si eres creyente, eres un ministro, eres un servidor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué? Porque todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué somos todos los creyentes? Miembros del cuerpo de Cristo. Y todos los miembros tienen una función en particular. Amén. Vaya usted a Efesios 4:11. Efesios 4:11. Aquí vamos a ver una lista de ministros que nuestro Señor Jesucristo fue el que los constituyó. Algo muy importante que tenemos que saber es que Cristo es el que constituye los ministros. ¿Quién los constituye? Cristo. Mucha gente cree que el ser ministro de Dios es como en el mundo, estudiar y tomar una carrera y llegar a ser apóstol, llegar a ser pastor, llegar a ser evangelista. Y no, todo lo que el hombre tiene son dones de Dios. ¿Qué son? Son dones. Nadie puede ser pastor si no es llamado y le es dada la gracia de ser pastor. Nadie va a poder ser, nadie podía ser apóstol en aquel tiempo de Cristo si Cristo no lo llamaba y le nombraba apóstol. Nadie puede ser. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Vamos a verlo aquí. Efesios 4:11. Dice así: y él mismo, ¿quién es él mismo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Constituyó, diga, puso. A unos, ¿cómo los puso? Como apóstoles. A otros, profetas. A otros,
evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, ¿quién es el que constituye a los ministros? Cristo, diga Cristo. Cuando Dios llama a alguien para una función, le da la gracia para poder realizarla. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, todo mundo es apóstol. Usted métase a internet y hay cientos y miles de gente que se dice apóstol, o se dicen profetas, o se dicen pastores, o se dicen evangelistas, o se dicen maestros de la palabra. Y cuando uno escucha lo que hablan, nos damos cuenta que son falsos. ¿Qué son? Que ni siquiera saben para qué fueron constituidos. ¿Alguien sabe de aquí para qué Dios, el Señor Jesucristo, constituyó a estos ministros? ¿Alguien lo sabe? Lee el versículo 12. ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos. A ver, ¿para qué el Señor Jesucristo puso estos ministros? ¿A quiénes van a perfeccionar? A ver, dile a que está a tu lado, ¿tú eres un santo? Si no entiende que qué les quieres decir es que no es creyente. Porque el creyente, a ver, ¿cuántos creyentes hay aquí? ¿Qué somos? Somos santos. ¿Qué somos? Y no estamos en un cuadro con una veladora, ¿verdad que no? ¿Por qué somos santos? Dice que por la gracia del Señor. Mira, santo quiere decir alguien que ya fue limpiado. ¿Por qué somos santos? Ya nos limpiaron. ¿De qué nos limpiaron? De todos nuestros pecados. Estábamos sucios, éramos pecadores, estábamos condenados. Por la fe en Cristo, su sangre nos limpió y ahora estamos santificados y somos llamados santos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la gente allá afuera que tiene una religión falsa cree que le puede pedir al santo. No, los santos todos dependemos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué Cristo dejó para sus santos? Dejó ministros. ¿Para qué dejó esos ministros? Para perfeccionar a sus santos. ¿Qué entiende usted que nos están haciendo? Nos están perfeccionando. ¿Qué entiende usted que le están perfeccionando? Diga, nos están llevando a una madurez. ¿A qué nos están llevando? A un crecimiento espiritual. ¿A qué nos están llevando? A un crecimiento espiritual. Antes de Cristo, hermano, nosotros no teníamos fe, no teníamos amor, no teníamos paz, no teníamos humildad, ni paciencia, ni dominio propio. Ahora en Cristo nos están llevando en ese crecimiento. ¿Vamos a crecer en qué? En amor, diga, vamos a crecer en amor. Si ahorita medio amo a mi esposa, dentro de unos 10,000 años o 20,000 años, la voy a amar más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque me están perfeccionando. Si ahorita soy impaciente, para mucha gente hasta para estar en una fila es impaciente. Están los tacos y ya quiere que le den los tacos, ya se impacientó. Imagínense. Hermano, vamos a crecer, diga, vamos a crecer. En todas las áreas de nuestra vida, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como ministros, como prójimos, todos tenemos que ir creciendo. En paciencia, en dominio propio, en humildad, en mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? A través de los ministros que el Señor, ¿qué? Nos dejó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿será el ministro? No, sino la palabra que Dios le ha dado a los ministros. ¿Cuántos pueden entender eso? A ver, porque los falsos ministros, ellos creen traer una unción especial o un método o una revelación que dicen que Dios les dio y con eso quieren edificar la iglesia. Y lo único que están haciendo es confundir a la iglesia, desviar a la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy los falsos apóstoles, profetas, están llevando a la iglesia a que sea rica, a que no se enferme, a que sea famosa, a que tome los gobiernos del mundo. ¿Para eso los puso Cristo? ¿Para qué los puso Cristo? Para perfeccionar a los santos. Un verdadero ministro, ¿de qué te tiene que hablar? Te tiene que hablar la palabra de Dios, que te arrepientas, que ames, que crezcas en todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjate ¿por qué tienen que ser perfeccionados los santos?
para la obra del ministerio. ¿Para qué tenemos que ser perfeccionados? Cuando alguien ya le enseñan y tiene conocimiento, tiene madurez, tiene amor, paciencia, dominio propio, puede empezar a servir a sus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace que alguien que ya creció empieza a servir a sus hermanos? ¿Sí podemos entender esto, hermano? Porque somos miembros los unos de ¿qué? De los otros. Para eso somos perfeccionados, para empezar a servir. Luego dice ahí, mire, dice, para la edificación del cuerpo de ¿qué? A ver, ¿cómo va a ser edificado el cuerpo de Cristo? A ver, ¿cuántos son cuerpo de Cristo? A ver, aquí. ¿Cómo va a ser edificado? Ya dijimos que a través de los ministros, pero mira, si el que está a tu lado es tu esposa o es tu hermano, ¿cuántos dicen amén? A ver, el que está a tu lado, ¿qué es de ti? Es tu hermano. Puede ser tu pariente, pero es que tu hermano. Él te va a dar palabra para edificarte. Y tú le vas a dar palabra ¿para qué? Para edificarlo. Porque nos edificamos unos a otros. Aquí no es como la iglesia católica donde nada más está el padrecito, no. Aquí todos nos edificamos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿quién puede edificar? El que está siendo perfeccionado. Solo alguien que ya tiene conocimiento de la palabra, que tiene una madurez, la sabiduría de Dios, va a poder exhortar a su hermano, lo va a poder consolar, lo va a poder edificar a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, en el 14, vean, en el 13, perdón. Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde tenemos que llegar la iglesia? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura ¿de quién? De la plenitud de Cristo. Hermanos, dile a que está a tu lado, fuiste predestinado, dile, fuiste predestinado para ser hecho conforme a la imagen de Cristo. A ver, ¿para qué fuiste predestinado? ¿Cuál es tu meta al venir a la iglesia en cada culto, a estar orando, a estar velando, a estar leyendo la palabra? ¿Cuál es tu meta? Ser conforme a mi Señor Jesucristo. Eso tienes que tenerlo siempre en tu mente. Me están llevando a ser conforme a mi Señor Jesucristo. Así como Él es santo, humilde, paciente, misericordioso, así me están llevando. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, 14. Fíjense, cuando un verdadero ministro predica el verdadero evangelio, sucede esto. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. A ver, cuando alguien es niño, ¿por dónde es llevado? Por todo viento de doctrina. Le dicen que puede decretar y ¿qué hace? Se cree Dios y dice que no llueva el día de hoy. Y ya se cree Dios. Y dice, yo ato y desato los cielos y desamarro y no sé qué tanta. Esa gente es llevada ¿de qué? De aquí para allá. Y hoy le enseñan que el saco está ungido y saca su saco y empieza a tumbar a la gente. Ahorita hay uno de la manguera ungida, sacó la manguera y empieza a mojar a todos. Y ahí está la gente, mójame, mójame, pensando que esa es la unción. Hay otro que te saca sus chicles, dice son chicles ungidos, cómalos, y andan por todo ¿qué? Viento de doctrina. Son niños, no conocen la palabra de Dios, no conocen qué es el evangelio, no saben a qué fueron llamados. Hermano, ¿fuimos llamados a mojar a la iglesia? ¿Fuimos llamados a ponerle las manos y a tumbarlos en el piso para que estén revolcándose? ¿Para eso fuimos llamados? No, hermano, fuimos llamados a predicar el evangelio para que la iglesia crezca espiritualmente. Amén. Entonces, ¿cómo sé que los ministros son falsos? Las iglesias están llenas de falsas doctrinas. Doctrinas de demonios. Gente que está confundida, que no sabe la palabra de Dios. Dice ahí, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero vean cuando se predica el verdadero evangelio, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es? La iglesia tiene que crecer espiritualmente para ser conformes a la imagen de Cristo. Hoy vamos a ver el primer tema, que son los apóstoles. ¿Qué vamos a ver, hermano? Los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Digas un enviado. ¿Qué es un apóstol? Es un enviado. ¿Un enviado a qué? A una comisión, hermano. Vamos a verlo. Cristo llama a 12 y los envía ¿a qué? A predicar el evangelio. Vamos a verlo. Lucas 6:12. Gloria a Dios. Lucas 6:12. Gloria a Dios. Si alguien tiene todavía su celular prendido, por favor, hermanos, apáguelo, hermano, por favor, por respeto a los demás hermanos. Amén. Lucas 6:12, ¿lo tiene? Dice así, mire. En aquellos días, él fue al monte a orar. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y pasó la noche orando a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya, hermano? No me saque de concentración, por favor, hermano. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Y cuando era de día, ¿qué hizo Cristo? Llamó a sus discípulos y escogió ¿a cuántos de ellos? A 12, a los cuales también, ¿qué hizo? Los llamó apóstoles. Ahí están los nombres. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser ¿quién? El traidor. Ahí están los 12 apóstoles. Amén. Ahora, ¿qué les dice a estos 12 apóstoles? Los envía a predicar. Vamos a verlo. Lucas 9:1. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, sus apóstoles, les dio poder y autoridad. Vean, ¿qué les dio? Poder y autoridad. Nadie puede hacer nada, hermano, nada, nadie puede hacer nada si no les dado de arriba, Nadie. Ellos recibieron ¿qué? Poder y autoridad sobre los demonios y para sanar ¿qué? Enfermedades. Vea la comisión. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. A ver, ¿cuál fue la comisión? A predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo saber si alguien es un verdadero apóstol o es un falso apóstol? Un verdadero apóstol me va a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios? Que nos sometamos a Cristo como Señor. ¿Que nos sometamos a quién? El verdadero evangelio se trata de decir a la gente: estás fuera del reino, tu rey es Satanás, porque las obras de Satanás haces. Cristo vino a destruir las obras del diablo para trasladarte de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es estar en el reino de Jesucristo? Tener a Jesús como Señor. Ya no hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vea la comisión. ¿Cuál es la comisión? Predicar el evangelio del reino de Dios. 3. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas. ¿Qué hacían? Anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, hasta aquí, ¿cuántos están entendiendo qué es un apóstol? Un apóstol, hermano,
no es aquel que trae nuevas revelaciones. Porque hoy en día los falsos apóstoles dicen que ellos tienen nuevas revelaciones, son falsos apóstoles. Un apóstol no es aquel que tiene la autoridad para decirle a alguien, tú eres pastor, tú eres profeta. Eso no es ser un apóstol. Los dones los da el Señor. ¿Quiénes dan los dones? ¿Quién coloca a los miembros en el cuerpo como Él quiere? Dios. Ningún ser humano tiene el poder para decirle a una, mira, tú vas a ser apóstol, tú vas a ser profeta. ¿Y saben a quién delegan como ministros esos falsos apóstoles? A su familia. A su familia. Un falso apóstol o pastor pone a sus hijos como pastores. Y después dice que su esposa es la pastora también. Y su abuelita pues también es pastora. Yo tuve un apóstol. Yo vengo de una iglesia donde teníamos apóstol. Su mamá de él era también apóstola. Su esposa era apóstola también. Sus pastores eran apóstoles. Todo el mundo era apóstol, pero nada más era su familia. ¿Por qué nada más su familia? Porque ellos son los que con el dedo dicen, tú eres apóstol, yo te unjo, tú eres pastor, a mí me caes bien, te pongo como pastor, tú me caes gordo, tú no sirves. Ellos creen que tienen la autoridad y el poder para decir tú sí, tú no. No, quien da el don es Dios. ¿Quién da el don? Dios. Dios es el que llama y el que pone al quien Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante saber quién es un verdadero apóstol y un falso apóstol. De hecho, hermano, ya los apóstoles hoy en día ya no existen. La iglesia ahora está sujeta a un pastor. ¿Qué dice Hebreos? Sujétate a tu apóstol. ¿A quién te tienes que sujetar? ¿Quién va a dar cuentas por tu alma? Dice Hebreos. Tu pastor. ¿Sabes qué es un apóstol ahora? Es como un papa en la católica. Ahora, el que tiene apóstol es su papa. Y si le dice, ¿sabes qué? Mañana es esta doctrina, mañana hay que hacer esto. Amén, apóstol. Es su papa. Nosotros no tenemos papa, tenemos un papá que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes quién es la cabeza de la iglesia? No es el apóstol, es Jesucristo. ¿Sabes en qué lugar se han puesto los falsos apóstoles? En lugar de la cabeza. El apóstol que yo tenía decía que si yo quería la bendición de Dios, tenía que venir primero por Él y después pasaba a mí. Me decía, a ti no te puede llegar la bendición directamente, porque a mí me puso como apóstol. Y si a mí me llega la bendición económica, te va a llegar después a ti, me decía. Pero me tienes que sembrar conmigo. Me tienes que honrar, me tienes que dar cosas para que después Dios también te bendiga a ti. ¿Será cierto eso? Bueno, así manejan. Mira, cuando alguien te dice, ¿bajo qué cobertura estás? ¿Sabes qué te está preguntando? ¿Quién es tu apóstol? Todo el que te diga, ¿bajo qué cobertura estás? Te está diciendo, yo tengo un apóstol, yo estoy bajo una cobertura. ¿Tú has leído la cobertura en la Biblia? ¿Has leído ahí que diga, a ver, busca tu cobertura o quién es tu cobertura? ¿Sabes que los corintios estaban peleándose, diciéndose, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos? Y llega Pablo y los regaña y le dice, ¿cómo que eres de Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ti? ¿Acaso Pablo es tu cabeza? ¿Sabes qué es Pablo? Le dice, un simple servidor. ¿Qué es Pablo? Un simple servidor que si puedo predicar el evangelio es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En lugar de decirle Pablo a la iglesia, mira, yo soy tu cobertura, me tienes que adorar a mí, la bendición viene por mí, los regañó. ¿Saben qué hacen hoy los falsos apóstoles? Me tienes que honrar. Me tienes que, cuando veas que yo vengo, ponme alfombra, bésame la mano y dime papá, porque sin mí estás perdido. Hermano, la bendición viene de Cristo, no viene del apóstol. Vamos a ver qué sucedió cuando murió uno de los apóstoles. Hechos 1:16. Hechos 1:16. Cuando alguien te pregunte de qué cobertura eres, dile, mi cabeza es Cristo. Y hazle una pregunta y dile, oye, ¿ya naciste de nuevo? Porque toda la gente que no ha nacido de nuevo es la gente que depende de los hombres. Un nacido de nuevo ya vio el reino y tiene a Jesús como su Señor. Amén. Hechos 1:16.
Varones hermanos, aquí está hablando el apóstol Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de ¿quién? De Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas era un apóstol. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos. ¿Qué está escrito, hermano? Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Está hablando de Judas. Y tome otro su oficio. A ver, ¿qué estaba escrito? Ahí lee ahí. Tome otro su oficio. ¿Qué estaba escrito? Estaba escrito que Judas iba a traicionar a Cristo e iba a irse a la condenación. Pero estaba escrito que otro tomara ¿qué? Su oficio. Su oficio. ¿Sí dice ahí o no? ¿Qué hace Pedro al saber que está escrito esto? Escogen a otro apóstol. ¿Qué hacen? Vamos a ver cómo lo escogieron. Porque estaba escrito que otro tenía que tomar ¿qué? Su oficio. 21. Es necesario pues que de estos hombres, ponga atención, que han estado juntos con nosotros, ¿cuánto? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Vean lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. ¿Cuáles eran los requisitos? Alguien que había estado con Jesús, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, ¿qué hicieron? Oraron, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos, ¿qué? ¿Quién lo iba a escoger? ¿Dios o los hombres? Dios, ¿verdad? Para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado ¿con quién? Con los 12 apóstoles. Ahora, Dios llama a otro hombre como apóstol. ¿A quién llama como apóstol? Llama a Pablo. ¿A quién llama? A Pablo. Ahorita lo vamos a ver. Gálatas 1:1. Gálatas 1:1. Este apóstol que ellos escogieron y que pidieron la dirección a Dios, ¿usted lo ha oído mencionar en la Biblia? Ya no vuelve a aparecer. ¿Sí lo ha escuchado en alguna parte de la Biblia? Ya no vuelve a aparecer. Pero Dios llama a otro apóstol. Vamos a ver a quién. Gálatas, ¿lo tiene ya? Gálatas 1:1. Pablo, apóstol. ¿Qué era Pablo? No de hombres. A ver, no de hombres, ¿verdad que no? ¿A él lo puso un hombre? Ni por hombre, sino por quién? Por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Cuándo fue llamado el apóstol Pablo como apóstol? ¿Se acuerda usted cuando iba camino a Damasco? Que estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Quién se le apareció? Jesucristo, y lo llamó. Instrumento me eres para llevar mi nombre a los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién le llamó? Jesucristo. Ahorita pregúntale a los que se dicen apóstoles, ¿quién te llamó? Y si te dice Jesucristo, dile, ¿tú ya lo viste? Porque un requisito para ser apóstol es ver al Señor Jesucristo. Pablo lo vio. Cuando Cristo resucitó, se le apareció a mucha gente. Y dice el apóstol Pablo, a mí fue al último que se me apareció y me dio el apostolado. ¿A quién se le apareció? A Pablo. A Pablo se le apareció Cristo y no una sola vez, se le estuvo apareciendo muchas veces, pero al apóstol
Pablo. Ahorita vamos a ver que un requisito en ese tiempo para ser apóstol era ver al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 15. Vaya usted a Primera de Corintios 15. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15. ¿Ya lo tiene, hermano? 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué? Recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció ¿a quién? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿A quién se le apareció Cristo? Al apóstol Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ¿a quién se le apareció? Como al último, al apóstol Pablo. En Hechos 26:12, ahí le da su comisión al apóstol Pablo, que es la misma de llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que están en las tinieblas. Hechos 26, Hechos 26:12. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a ver aquí cuando se le apareció Cristo al apóstol Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Vean cómo el apóstol Pablo antes había sido comisionado por hombres, por los sacerdotes de ese tiempo. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, ahí está, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Pablo fue enviado ¿a quiénes? A los gentiles, para que abra sus ojos. Vean la comisión. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. ¿Cómo son abiertos los ojos de los gentiles? Diga, la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra lámpara? La palabra de Dios. Cuando alguien, porque todo el mundo está ciego bajo el maligno, le predicas el evangelio y le resplandece la luz del evangelio y va a poder ver. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que abra los ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Hermano, el evangelio es ¿para qué? Para sacar a la gente del gobierno de Satanás. Ahí dice, y de la potestad de Satanás. ¿A dónde? A Dios. Para eso es el evangelio. Para sacar a la gente ¿de dónde? Del gobierno de Satanás. ¿Cuántos saben que todo el mundo está bajo el maligno? Todo el mundo practica el pecado, todo el mundo ama al mundo, ama el pecado, está bajo Satanás. ¿El evangelio para qué es? Para sacarlos de ahí y trasladarlos al reino ¿de quién? De Cristo. Ahora, por la fe en mí, les vas a predicar que por la fe en mí, dice Jesucristo, ¿qué hay? Perdón de pecados. ¿Verdad que no es por sacramentos?
No es con misas, no es con irme de aquí hincado hacia tal lugar, ¿verdad que no? ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? ¿Por la fe en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Y herencia entre quiénes? Los santificados, vida eterna. El que cree en Cristo, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Hasta aquí usted está viendo que un apóstol fue comisionado para tumbar a la gente? ¿Hasta aquí usted está viendo que un apóstol fue comisionado para pasarle la unción al que está a su lado? No, hermano, es para predicar el evangelio. La gente se está peleando por ser apóstol, profeta. Mira, no importa cómo se llamen, que prediquen el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Ahora miren, en Gálatas 1:11, vamos a Gálatas 1:11 otra vez. Vamos a ver al apóstol Pablo. ¿Cómo le es revelado Jesucristo? ¿Qué le fue revelado al apóstol Pablo? Jesucristo. ¿A quién creen que predicaba el apóstol Pablo? A Jesucristo. Cuando alguien, su evangelio, todo está centrado en Jesucristo, es porque le revelaron a Jesucristo. Cuando alguien solo predica cobertura, apóstol, ir a las naciones, riqueza, prosperidad, no le ha sido revelado Cristo. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según ¿qué? No es según hombre. Pablo no predicaba un evangelio recibido por hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿y qué hizo Dios? Lo llamó. Tiene que haber un llamado por su gracia. ¿Qué hizo Dios? Revelar a su Hijo en mí. ¿Qué le fue revelado a Pablo? Jesucristo, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Quién puede predicar a Cristo? Alguien a quien ya le revelaron a Cristo, hermano. Alguien que ya conoce a Cristo, hermano, sabe que Cristo es el todo. Diga, Cristo es el todo. En Cristo el ser humano está completo. En Cristo el ser humano, ¿cómo está? Completo. En Cristo tenemos paz, gozo, vida eterna, libertad, seguridad, fortaleza, sabiduría, redención, santificación, etcétera, etcétera, etcétera. En Cristo, ¿cómo estamos? Completos. Todos a través de Cristo. ¿Cómo fuimos bendecidos? ¿Por medio de un apóstol? ¿Por medio de quién fuimos bendecidos? Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Digan Cristo. ¿Cómo tenemos acceso a todas las bendiciones? Por medio de Cristo. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno nada más. ¿Quién es el apóstol? Jesucristo. Entonces, toda la bendición llega por ¿quién? Jesucristo. ¿Crees en Jesucristo? Eres salvo. ¿Crees en Jesucristo? Tienes vida eterna. ¿Crees en Jesucristo? Eres hijo de Dios. ¿Crees en Jesucristo? Has pasado de las tinieblas al reino de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está ahí el apóstol? ¿Dónde están ahí los ministros? Hoy el ministro se está tomando un lugar que no le fue dado. Hoy el ministro quiere que la iglesia lo adore, lo vea como un ser superior, como el ungido de Dios. Ya hemos enseñado aquí, si tienes a Cristo, tú estás ungido. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Ahora, ¿por qué eres ungido? Porque fui sellado con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y nuestra cabeza quién es? Jesucristo, hermano. ¿A quién tenemos que exaltar siempre? ¿Al ministro? Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Pablo se predicaba a los apóstoles? Pablo decía, pongan su mirada en los apóstoles.
Pongan su mirada en quién. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién puede predicar este evangelio? A quien ya le revelaron quién es Jesucristo. El Cordero que quita el pecado del mundo, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es el pan del que descendió del cielo, aquel que es todo, dígales todo, y en él estamos completos. Él es el agua que nos sacia. ¿Quién nos sacia? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vaya usted a 1 Corintios 9:1. ¿Sabía usted que en ese tiempo había quien decía que Pablo era un falso apóstol? 1 Corintios 9. La gente le decía, tú eres un falso apóstol porque tú no estuviste con Cristo. Lo que ellos no sabían es que él había visto al Señor. Y había sido llamado ¿por quién? Por el Señor. 1 Corintios 9:1. ¿Lo tiene usted, hermano? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿Verdad que sí lo vio? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para vosotros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Pablo defendía su apostolado porque él estaba seguro que había sido llamado ¿por quién? Por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando un falso apóstol se empieza a recomendar, te va a hablar de todas sus maravillas, sus logros, sus finanzas, te va a decir, Dios me bendice, ve mi camioneta, ve mis trajes, ve mis zapatos, ve mi casa, Dios me ha prosperado, Dios me ha usado mucho, he hecho muchos milagros, y nada más te va a hablar de esas cosas. Vamos a ver cómo se recomendaba un verdadero apóstol. Vaya usted a 2 Corintios 6:4. Esto tú no lo vas a escuchar hoy en día en esos falsos apóstoles. 2 Corintios 6:4. Fíjate cómo se recomendaba un verdadero apóstol en los tiempos de Pablo. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Cómo se recomendaba? Pero ¿cómo? En mucha paciencia. ¿Qué había en él? Paciencia. ¿En qué más? En tribulaciones. Fíjate, ¿qué le pasaba a Pablo? Tribulaciones. Hoy los falsos apóstoles y profetas dicen que no vamos a padecer nada. Dicen, no, tú tienes el poder para rechazar toda enfermedad, toda pobreza, todo. No te va a pasar nada. ¿Será cierto? ¿Cómo se recomendaba el apóstol Pablo? En paciencia, en tribulaciones. ¿En qué? ¿Pasaba necesidades? ¿Quién dice que no? Un hermano, ¿pasaba necesidades? ¿Y por qué ahora los falsos apóstoles dicen, si tienes pobreza es porque estás en pecado, o no tienes a Cristo, no tienes fe? El apóstol Pablo tenía necesidades y era apóstol. ¿Cómo más se recomendaba? En angustias. ¿En qué más? En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, ¿en qué? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero ¿qué? Pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos. En ese tiempo, hermano, a Pablo no lo reconocían como apóstol y era un verdadero apóstol. Hoy esos que se están anunciando, yo soy el apóstol de Dios, yo soy el gran ungido de Dios, ¿qué quieren hacer? Que todo mundo los conozca. ¿Y qué dice aquí un verdadero apóstol? Como desconocidos, pero bien ¿qué? Conocidos por quién, diga, por Dios. Como moribundos, mas he aquí que vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo ¿a qué? A muchos. ¿Cómo los enriquecían? Con la palabra de Dios. Como no teniendo nada, mas poseyendo lo que. Un verdadero hijo de Dios sabe que es coheredero juntamente con Cristo.
y sabe que tiene las verdaderas riquezas, que es la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios, vamos a ver ahí donde les digo que los estaba regañando, 1:11. Aquella gente que quiere a fuerzas exaltar a su ministro y llevar a la gente a su ministro. Vean lo que dice un verdadero apóstol. Primera de Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué había entre la iglesia de los Corintios? Contiendas, pleitos. ¿Saben por qué habla pleitos? Ahí dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿De qué estaban peleando, hermano? ¿Cuál es tu cobertura? ¿Cuál es tu apóstol? ¿Qué dice el 13? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Y luego vaya usted al 3, capítulo 3. Dice, esto lo dice un apóstol. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué eran? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió, ¿quién? El Señor. ¿La gloria para quién es? Para el Señor. Dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta, ¿qué es? Es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. A ver, ¿qué eran en ese tiempo ellos? Nada. ¿Qué eran? Simples servidores. Hoy se ofenden si no les dices profeta, se enojan. A mí llámame profeta, dice, a mí no me hables de igual a igual porque yo soy el profeta de Dios. ¿Será gente sierva de Dios? Una evidencia de un verdadero ministro es la humildad. ¿Cuál es una evidencia de un verdadero ministro? Es la humildad. Va a ver a los demás como superiores a sí mismo. Va a tratar a los demás como a sus hermanos. No se va a enseñorear de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace un falso apóstol? Se enseñorea de la iglesia. ¿Qué dice Primera de Corintios 3:10? Un verdadero apóstol, hermano, pone el fundamento que es Cristo. Vamos a verlo. Primera de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿qué le fue dada? La gracia de Dios. Yo como perito arquitecto, ¿qué hizo? Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es ese fundamento? Jesucristo. ¿Usted ve aquí al apóstol Pablo poniéndose él como fundamento? Diciéndole a la gente, yo soy tu apóstol, tienes que hacer lo que yo te diga, va a estar bajo mi cobertura porque mi unción es la que te va a llevar a que sirvas a Dios. ¿Así dice? ¿Qué fundamento puso este apóstol? Cristo, diga, a Cristo. ¿Cuál es el amén? ¿Quién es el fundamento? Cristo. No hay otro fundamento. ¿Quién es? Jesucristo. Amén. Vaya usted a Efesios 5:23. Un verdadero apóstol predica a Cristo como la cabeza del cuerpo. Cuando tú oigas a alguien que se dice apóstol y empieza a hablar de él, es un falso apóstol. Efesios, ¿qué? 5:23. ¿Quién escribió Efesios? El apóstol Pablo. ¿Qué dice este apóstol aquí? 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo. ¿Qué es Cristo? La cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿De dónde viene la bendición? De Cristo. ¿De dónde va a venir lo que nos sustenta para crecer? ¿De dónde va a venir? De Cristo. Efesios 4:15. Efesios 4:15. Vean de dónde viene el crecimiento.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿En quién vamos a crecer? A ver, ¿cuántos de aquí quieren crecer? ¿Ha sido a quién tienes que estar? ¿Al ministro? A Cristo. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. El que en mí permanece lleva fruto. ¿El que permanece en quién? En Cristo. Todo verdadero creyente, hermano, tiene que estar pegado a Cristo, orando, meditando en su palabra, humillándose delante de Cristo, y va a empezar a dar fruto. ¿Qué va a empezar a dar? ¿Sabe por qué hay iglesias que no dan fruto? Porque dependen de su ministro. Y para todo su ministro, pastor, ore por mí, ore por mí. Y no está malo eso, yo oro, no hay problema. ¿Quieres que oremos? Oramos. Pero ¿de dónde va a venir el crecimiento? De Cristo. Él es la raíz que te sustenta. ¿Quién es la raíz? Hermano, por más que yo ore por ti, si tú no oras, tú no tienes una relación con Cristo, no vas a crecer nunca. A ver, ¿cuántos me entienden esto? Tú puedes venir que yo ore por ti y yo voy a orar por ti. Yo lo voy a hacer. Yo le voy a pedir a Dios que te dé gracia, sabiduría, que te fortalezca. Pero tú tienes que permanecer en Cristo. Tú tienes que tener tus tiempos de oración, de meditar en la palabra. No te dejes de congregar, adora al Señor. Cuando alguien adora al Señor, ¿qué crees que está sucediendo en ese momento? Estás recibiendo de Cristo, hermano. Estás recibiendo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿dónde viene el crecimiento? Permaneciendo en Cristo, no en el ministro. Ahorita estoy contigo y te estoy enseñando. Al rato te vas a tu casa, ¿yo voy a estar ahí? Pero sí, ¿quién va a estar ahí? Cristo. Donde quiera que vayas, te vas al cerro, ahí está Cristo. Te cambias de ciudad y te vas a otra ciudad, ahí está Cristo. Te metes a tu cuarto, ¿quién está ahí? Cristo. ¿Y de quién recibimos el crecimiento? De Cristo. Humíllate y dile, Señor, aumenta mi fe, dame crecimiento, enséñame a amar a mi esposa, a mis hijos. Empieza a hablar con Dios todos los días y vas a recibir el crecimiento. ¿Dónde está el apóstol ahí? No, es Cristo, diga, es Cristo. ¿Cuál será amén? Hechos 20:32. Hechos 20:32. Un verdadero apóstol no te encomienda a él. ¿A quién te encomienda? A la palabra de Cristo y a Dios. Hechos 20:32. Aquí el apóstol Pablo se estaba despidiendo de esta iglesia. Él ya iba para ser muerto. Y fíjense a quién encomienda a la iglesia. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo al apóstol. ¿A quién los encomendó? ¿Y a qué más? Que tiene poder para sobreedificaros. A ver, ¿dónde está el poder para crecer? En Dios y en su palabra. ¿Dónde está el poder para crecer? Si el que está a tu lado sigue siendo chaparrito, no ha crecido, sigue siendo impaciente, grosero, no tiene humildad. ¿Por qué está así chaparrito? Porque no lee las escrituras. No tiene una vida de una relación diaria con el Señor. ¿Cuántos saben que fuimos llamados a tener una relación diaria? Diga, diaria. ¿Meditan mi palabra cada domingo? ¿Meditas mi palabra cuando tengas ganas? ¿Meditas mi palabra cuándo? ¿Una relación qué? Diaria. Diario tengo que leer, diario tengo que orar, diario tengo que adorar al Señor, una comunión diaria. Ora cuando quieras. Hay un pasaje que diga, si llegas cansado, pues te doy chance, acuéstate. ¿Lo ha leído usted? ¿Oran qué? En todo tiempo. Ora sin cesar. Una relación como diaria. ¿Y qué dice? Que el que medita día y noche en su palabra, ¿cómo va a ser? Como un árbol. ¿Cómo es un árbol? Fuerte, firme,
Su raíz está bien cimentado en la raíz que es Jesucristo. ¿Cuál es el amén? ¿Y cuál es la evidencia? Da fruto. Su hoja no cae. ¿Cuál es el amén? Entonces, un verdadero apóstol, ¿a quién nos encomienda? A Dios y al poder de su palabra. ¿Cuánto es el amén? Porque en su palabra hay crecimiento. Amén. Vaya usted a 2 de Corintios 11:1. Tenemos que saber, hermano, que hay quienes pervierten el evangelio. ¿Qué hay? Hay quienes pervierten el evangelio. 2 de Corintios 11:1. ¿Ya lo tiene usted, hermano? Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pues temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo la serpiente? Engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad, ¿a quién? A Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué hacen? ¿Por qué la gente está tolerando a esos falsos apóstoles, profetas, doctrinas de demonios? ¿Por qué lo están tolerando, hermano? Porque son gente que no sabe discernir entre un verdadero ministro de Dios y un falso ministro de Dios. ¿Cómo se llama nuestro tema general? Ministros de Dios. ¿Qué vamos a aprender? A discernir entre un verdadero ministro de Dios y un falso ministro de Dios. El falso ministro de Dios se disfraza. ¿Qué hace? Se disfraza. Vamos a verlo ahí en 2 de Corintios 11:13. Porque estos son, ¿qué son estos? Que predican a otro Jesús. Falsos apóstoles. ¿Por qué dice falsos apóstoles? Porque Dios no los envió. Diga, Dios no los envió. Esa gente ve la iglesia como una empresa. Ponen iglesias como empresas. Dicen, ¿quieres mi cobertura? Me tienes que dar los diezmos de los diezmos. ¿Cómo ven las iglesias? Como una empresa. Y tienen 500 iglesias bajo su cobertura. ¿Cuánto dinero no les mandan? Son gente que hace del evangelio, que hace negocio. Ronnie Chávez, hermano, ha hecho aceititos para tu casa, para tu negocio. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama brujería. Según te vende aceites ungidos por él y de colores, este azulito para tu negocio, este para tu matrimonio. ¿Tú crees que eso es para eso? ¿Dónde dijimos que está el poder de Dios para que yo crezca? En su palabra, no en un aceitito, hermano. Pero ¿por qué la gente vende cantidades de ese aceite? Se ha hecho millonario. ¿Por qué? Porque la gente está ciega y no discierne entre un verdadero apóstol y un falso apóstol. Entonces, ¿qué hacen los falsos apóstoles aquí, dijimos? Porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dicen que Cristo los mandó, pero Cristo no los mandó. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. En Apocalipsis 2:1, el Señor le habla a la iglesia parece que es la de Éfeso. Y vean lo que le dice el Señor a esta iglesia. Apocalipsis 2:1-2. ¿Ya lo tiene usted? Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, es nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras, le dice Cristo a esta iglesia, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Qué hizo esta iglesia? Has probado a los que se dicen ¿qué? Ser apóstoles. A ver, ¿cuál es el deber de la iglesia? Probar. ¿Cuántos de aquí se han tomado el tiempo de estar escuchando las predicaciones? A ver si el hermano
Rodolfo, el hermano Vicente no los está engañando. ¿Cuántos se llevan la predicación y la están escuchando? Lo hemos enseñado muchas veces. Si el hermano Rodolfo y yo te predicamos un falso evangelio, te vas tú al infierno y nos vamos nosotros. ¿Sí sabías eso? La gente se come todo. De la iglesia donde venimos, hermano, nadie se pone a investigar a ver si el decreto venía en la Biblia, a ver si la confesión positiva estaba en la Biblia. Nadie. Ahorita se está predicando la guerra espiritual. Se suben a una avioneta y empiezan a regar aceite por la ciudad y la están ungiendo. ¿Eso dice la Biblia que se haga? ¿Por qué hace eso la gente? Y le llaman guerra espiritual. Y va un loco ahí gritando ahí, decretando, atando, desatando y no sé qué. Atan el espíritu de narcotráfico, atan el espíritu de no sé qué. ¿Sucede algo? Está igual la ciudad. ¿Cuál es el amén? Porque nos mandaron a predicar el evangelio. ¿A qué nos mandaron? A predicar el evangelio, no a echar aceitito, no a desatar y a amarrar y a decretar y a pelearme con el diablo. Ana Méndez agarró un día, porque dice que los demonios están en las aguas. ¿Saben qué hizo esta falsa profeta? Se fue a todos los ríos del país con su aceitito y a echarle. Nomás los fue a contaminar. Se metió a una cueva aquí en Veracruz de los brujos y se empezó a pelear ahí con el diablo. Y yo me pregunto, ¿qué ganó? Si el mundo sigue idólatra, si la maldad sigue en aumento, la gente no conoce a Cristo, ¿qué ganó? Porque dicen que están en la lucha, en la guerra espiritual. ¿Cuál es la victoria? No hay victoria. La victoria es cuando la gente cree en el Señor Jesucristo. Cuando alguien cree en Cristo es libre, conoce la verdad y ¿qué? Es libre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Éfeso? Probó. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y cómo los halló? Mentirosos. El día, hermano, que aquí nos desviemos, si un día empezamos con tonterías, que Dios te quiere hacer rico, vete. No vaya a ser la tontería de decir, pues ya de por sí son bien poquitos, y si me voy, se van a quedar menos. No, el día que aquí el hermano Rodolfo y yo empecemos con tonterías a predicar algo que no sea la palabra de Dios, huye por tu vida. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. Hay un hermano que cree en la cobertura. Se le dice, hermano, estás idolatrando a tu apóstol, porque lo pasan en la pantalla al apóstol y llora la gente, hermano. ¿Qué están haciendo esa gente cuando ve a su apóstol ahí? Y le decimos, estás idolatrando. Pues sí, pero aquí me quedo. Ahí se queda, ahí se queda. ¿Estará probando a ver si es verdadero apóstol? No lo están haciendo, hermano. Está en juego nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Hechos 6. Ya vamos a ir cerrando, hermano. 2 citas y nos vamos. Un verdadero apóstol de ese tiempo, ¿sabes cuál era su ministerio? Hechos 6. 4. Bueno, desde el 3. Hechos 3, 6, 3. Aquí los apóstoles le dicen a la iglesia, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, que era servir mesas. Y nosotros, vean el ministerio de los apóstoles, y nosotros persistiremos ¿en qué? ¿Y en qué más? A ver, ¿cuál es el ministerio de un verdadero apóstol? La oración y la palabra. Y hoy no, hermano, hoy un apóstol es el que está poniendo doctrinas, haciendo un montón de tonterías, haciendo mega iglesias, no está en lo que es su ministerio, que es la oración y la palabra. Cerramos con este texto, Mateo 28, 16. Mateo 28, 16. Cuando Dios comisionó a sus apóstoles, esto fue lo que les dijo. Y esto es lo que no se hace el día de hoy, hermano. La mayoría no está haciendo esto. Mateo 28, 16. ¿Lo tiene usted, hermano? Gloria a Dios. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, eran sus apóstoles, al monte donde Jesús les había ordenado.
Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. ¿Cuál fue la comisión? Haced discípulos a todas las naciones. A ver, ¿cuál fue la comisión? ¿Cuál es la comisión de un apóstol en ese tiempo? Hacer discípulos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se hace un discípulo? Vean lo que les dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Qué hacía un verdadero apóstol? Enseñaba que guarden todas las cosas que ustedes quieran. ¿Cuáles cosas? En ese tiempo un verdadero apóstol predicaba la doctrina de Cristo. Ahorita los falsos apóstoles predican sus revelaciones. ¿Qué predican ahorita? Un verdadero apóstol de ese tiempo, ¿qué predicaba? Lo que Cristo le había enseñado. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a estar viendo este tema, primero Dios. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos. Que entendamos que debemos de permanecer en Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es la vid verdadera, Cristo es la raíz que nos sustenta. Es en Cristo, hermano. Si quieres ver fruto en tu vida, hay que permanecer en Cristo y en su palabra, hermano. Todos los días estar en comunión, meditando su palabra, orando, velando. Pero Cristo es el Señor, Cristo es la cabeza. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tu iglesia. Escrito está, Señor, que en los últimos tiempos habrá falsos ministros, Señor, que van a introducir encubiertamente herejías, que van a hacer lobos rapaces, que van a querer destruir la iglesia. Danos sabiduría, Padre, para que en este lugar probemos a todo aquel que predique la palabra, Señor. Y ayúdanos, Padre, a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que no seamos engañados y llevados como niños a todo viento de doctrina, Padre, sino que crezcamos en la verdad que es tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a ponerla por obra, a vivir esa vida de comunión. Sabemos que la carne es débil, Señor, la carne no quiere, pero sabemos que debemos de esforzarnos, debemos de ser valientes, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, mi Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer cada día, para que cada día meditemos en tu palabra de día y de noche. Gracias, gracias, Padre. Solo a ti te adoraremos, mi Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.